Hola mi gente, en esta lección nosotros vamos a estudiar algunas de las principales reformas que se han hecho a la Constitución de 1980. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer porque desde que empezó el momento constituyente se ha hablado de si la Constitución que tenemos hoy, nuestra Constitución actual, es la misma de 1980 o es diferente. Por ahí algunos sectores han hablado que la Constitución que tenemos hoy es realmente una nueva Constitución de 2005 que lleva la firma del expresidente Lagos. Entonces ahora vamos a aclarar un poco qué tanto ha cambiado esta Constitución, porque de que ha cambiado, sí, ha cambiado. Hay muchos aspectos que se han modificado y otros tantos que no. Entonces, ¿esta Constitución es la misma, no es la misma y en qué grado ha cambiado? Esos son los objetivos que vamos a ver hoy. Para introducir esto, lo primero que vamos a ver es el concepto de transición. Una transición política es un periodo que se da entre un régimen y otro, es decir, el paso de un régimen autoritario a un régimen democrático. El supuesto de esto es que, por ejemplo, si tenemos una dictadura y esa dictadura abandona ese puesto, abandona el poder, la democracia no empieza al día siguiente. Se tiene que dar un plazo de adecuación para que todas las instituciones de esta dictadura se vayan democratizando. Entonces, cuando se gana el plebiscito del 88 y asume Elwin como presidente en 1990, no tenemos el paso de una dictadura a una democracia en un día, no es mágico. Se tiene que dar un periodo y la longitud de ese periodo de transición es algo que está en disputa. Si se acaba la transición el 2000, el 2005, si se acaba el 2015 o si se acabó definitivamente. El otro elemento clave que tenemos que entender en esto es un concepto llamado enclave autoritario. Un enclave autoritario son vestigios institucionales, ya sea formales o informales, que quedan en el sistema político actual y que reflejan el periodo anterior. En otras palabras, un enclave autoritario es una institución que se hereda desde el régimen autoritario y que afecta el funcionamiento del sistema político actual. ¿Cómo podemos entender mejor este concepto de enclave autoritario? Hay una frase de Jaime Guzmán rondando últimamente que es que la Constitución está hecha de modo tal que si los adversarios políticos, es decir, la concertación, llega al poder, se vea restringida en su obrar de tal manera que actúen o terminen actuando de una forma en que la dictadura no se hubiese alejado tanto, ¿no? Es decir, restringe la cancha para que se juegue dentro de un marco. Entonces, eso es lo que un enclave autoritario hace, y Chile tuvo varios enclaves autoritarios. El último de ellos es el binominal, que se elimina en 2015-2016 con las reformas de la presidenta Bachelet. Bien, en este periodo que va desde el inicio de la transición política de Chile, que lo vamos a tomar como el año 90, vamos a tomar el 90 como fecha de referencia, y la actualidad, la Constitución del 80 ha sido reformada un montón de veces, así que ahora ni siquiera nos vamos a aproximar a todas esas reformas que le han hecho, pero sí vamos a ver las más sustantivas. ¿No? Y para eso vamos a partir recordando nuestra definición del proyecto de la dictadura que vimos la jornada anterior en las siguientes características. Primero, una vez se llega a la democracia en Chile, una vez se retoma el poder político por parte de los civiles, los militares no van a ir a sus cuarteles, sino que se van a quedar en el sistema político como garantes de la institucionalidad del Estado. Segundo, vamos a tener un hiperpresidencialismo, más que un sistema de pesos y contrapesos, vamos a tener un sistema político donde el presidente sea más poderoso y tenga mayores atribuciones que los demás poderes del Estado. Tercero, vamos a hacer que la participación política pase lo menos posible por los partidos políticos. Es decir, vamos a intentar otras formas de representación como la representación tecnocrática, etc. Pero la idea es quitarle piso a los partidos políticos, desenraizarlos de la sociedad. Cuarto, vamos a tener un pluralismo político fuertemente restringido. Entonces esto va a ser una voluntad que no deje que todos los actores van a jugar en la política. Esto está en el artículo 8 de la Constitución original de 1980 que prohíbe todos aquellos partidos, movimientos sociales o asociaciones inspiradas en doctrinas totalitarias o basadas en la lucha de clases.
Aquí en Chile no tuvimos un partido político fascista propiamente tal, menos en esa fase. Entonces, este artículo octavo lo que hacía, al tener eso de la lucha de clases, es prohibir al Partido Comunista, básicamente, y derivados. Y lo quinto que vamos a tener es una voluntad antimayoritaria de la Constitución que desconfía fuertemente del poder de las mayorías, y que esto se puede ver en la composición del Congreso, porque vamos a tener dos figuras institucionales que son los senadores vitalicios y los senadores designados, que van a alterar la composición de fuerzas en el Senado, y eso se le tiene que sumar el propio sistema binominal y la existencia de quórums supermayoritarios para modificar leyes. Ahora vamos a ver todo esto que yo sistematicé en este mapa conceptual de la siguiente manera: en una fase orgánica que administra cómo se organiza el poder del Estado, y una parte dogmática que lo que hace es ver los principios sobre los cuales se estructura el Estado. Partamos con la parte orgánica de la Constitución de 1980, que partimos con esta noción de democracia tutelada, una democracia protegida por las Fuerzas Armadas para que el camino democrático no se aleje de la cosmovisión política del régimen militar. Instituciones que forman parte de esta concepción de democracia tutelada es, primero, el rol de las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad, que va a estar reconocido en la Constitución de 1980, la original. Segundo, la inmovilidad de los comandantes en jefe del ejército, es decir, actualmente el presidente de la República puede modificar, puede reemplazar al comandante en jefe del ejército, lo nombra y además lo puede destituir. Pero en la Constitución del 80, la original, esta facultad del presidente para destituir al comandante en jefe de la Fuerza Armada, de las cuatro ramas, no existía. Por último, el Consejo de Seguridad Nacional va a tener una serie de atribuciones. ¿Qué pasa con esto? Bien, primero, el rol tutelar de las Fuerzas Armadas va a ser finalmente eliminado de la Constitución formalmente en las reformas de Lagos, del 2005. La inmovilidad de los comandantes en jefe del ejército también va a estar eliminada en el 2005 en las reformas de Lagos. Y el rol del Consejo de Seguridad Nacional va a atravesar una serie de reformas desde el 89 hasta el 2005. ¿Y cómo funcionaba el Consejo de Seguridad Nacional? De partida se integraba por los comandantes en jefe de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas y de orden público, es decir, de la Armada, de la Fuerza Aérea, del Ejército y de Carabineros de Chile. Estaban esos cuatro comandantes en jefe. El presidente de la Corte Suprema y el presidente del Tribunal Constitucional. En las reformas del 89 lo que se hace es introducir la figura del Contralor de la República, ese sistema, y se logra un equilibrio de 50% entre civiles y 50% de militares en el órgano. Pero eso no dice mucha cosa, porque ¿qué hacía este Consejo de Seguridad Nacional? Este Consejo de Seguridad Nacional podía autoconvocarse a petición de dos de sus miembros, ¿ya? Es decir, y hacer presentes sus objeciones al rumbo que estaba tomando el sistema político del país, y podía hacer presentes estas objeciones al presidente, al Congreso, incluso a los tribunales de justicia. Así que tenemos una institución que es altamente antidemocrática. No tenemos un poder militar subordinado al poder político. Tenemos un poder militar capaz de hacer ver al poder político que se están desviando del camino que ellos quieren. Entonces no hay control civil sobre los militares. Bien, las reformas del 89 no eliminan esto, solamente ponen paridad entre militares y civiles. Las reformas del 2005 sí lo van a eliminar, van a reducir las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, primero eliminando esta facultad de autoconvocarse, y solamente se va a poder convocar a petición del presidente, y segundo va a introducir la figura del presidente de la Cámara de Diputados, también para que así el equilibrio se rompa en favor de los civiles, 5 civiles, 4 militares. Y por último, ya no tiene esa facultad de hacer presente sus objeciones en torno al sistema político del país. Solamente sirve como órgano consultivo ante las preguntas del presidente. Entonces, la democracia tutelada se ha avanzado harto reduciendo estos vestigios del poder militar, en parte porque
la figura, el caudillo militar, Pinochet, va perdiendo mucho poder desde su detención en Londres hasta el descubrimiento de sus escándalos de corrupción. Entonces, ese cambio en el equilibrio del poder, sumado a una nueva generación de militares, va a hacer que el rol preponderante de las Fuerzas Armadas sobre el sistema político chileno se va a eliminar, y con eso se elimina un enclave autoritario que Chile no era una democracia bajo esos enclaves autoritarios. Entonces, de democracia en Chile hasta 2005 es difícil hablar como tal. Después tenemos el sistema hiperpresidencial. Ya sabemos que el sistema hiperpresidencial es una constante en la historia de Latinoamérica y es una constante también en la historia de Chile. Siempre el presidente ha tenido un poder desbalanceado con relación a los demás poderes del Estado. La Constitución del 80, en principio, le otorgaba al presidente 8 años de mandato. En una serie de negociaciones de 1989 que se aprobaron por plebiscito, pero que fueron negociaciones secretas entre los líderes políticos y los líderes militares, no se logró conseguir rebajar estos 8 años. Esto se logra después en el primer gobierno de Elwin, o sea, en el único gobierno de Elwin, se rebaja de 8 años a 6 años. Eso va a seguir hasta el 2005, donde finalmente se rebaja de los 6 años a los 4 años. Pero aparte de esa baja en los poderes de esa baja en la duración del mandato presidencial, pocas modificaciones se han introducido al equilibrio de poderes. Por ahí las reformas de Lagos en 2005 también lo que hicieron fue otorgar a la Cámara de Diputados demás atribuciones fiscalizadoras, como las comisiones de investigación, pero como vamos a ver más adelante, la Cámara de Diputados no tiene una fiscalización poderosa sobre el presidente de la República, y el presidente tiene las facultades, si tiene mala fe democrática, de pasar por sobre esos poderes del Estado. Otra cosa, también, el 89 se moderan los estados de excepción. Las facultades del presidente y las Fuerzas Armadas en los estados de excepción se moderan para ser más compatibles con un Estado de derecho democrático. También se dota al presidente de la facultad de indultar a aquellos condenados por delitos terroristas durante la dictadura. ¿Bien? Y lo otro que se hace es reconocer los derechos, de alguna forma reconocer los tratados de derechos internacionales sobre derechos humanos en la Constitución Política, que está en el artículo 5. El actuar del Estado se va a ver restringido por el respeto a los derechos naturales de las personas. Pero aparte de eso, la modificación del hiperpresidencialismo no ha avanzado lo suficiente. Seguimos teniendo un sistema altamente presidencial, un desequilibrio de poderes en favor del presidente, que si tenemos un presidente y un Congreso que se oponen, puede generar resultados peligrosos. ¿Qué otra cosa tenemos? Una vocación antimayoritaria. Bien, aquí vamos a ir de a poco. Tenemos primero senadores institucionales. Estos senadores institucionales son aquellos que están en el Senado ya sea por designación o porque la Constitución los requiere, pero no son electos por la gente y alteran la representación dentro de la Cámara. El Senado es un actor de veto importante en el sistema político chileno, así que eso repercute en la manera de hacer política. Tenemos por un lado los senadores vitalicios, que van a ser aquellos que en función de su cargo ocupen un puesto en el Senado, es decir, los expresidentes. Aquí tenemos a Pinochet. Pinochet fue un senador vitalicio y el otro fue Frei, pero por sobre esos dos no tuvimos más. Lo otro que tenemos son los senadores designados. Los senadores designados son, valga su nombre, designados por algún poder del Estado, por alguna institución del Estado. Los tuvimos hasta el 2005. El COSENA seleccionaba 4 senadores. El presidente podía seleccionar 3 y el presidente de la Corte Suprema 2. Entonces estos senadores institucionales fueron en gran parte afines al proyecto político de la dictadura y se constituyeron como un actor de veto importante ante cualquier avance democratizador o que fuera contra las bases del proyecto. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos también el sistema binominal, que es un sistema electoral que favorece la formación de 2 grandes bloques políticos, ¿ya? Uno de un lado y el otro del otro lado del espectro político. Aquí en Chile esto se tradujo en la formación de 2 grandes coaliciones políticas
fueron la Concertación y la Alianza, que desde el 90 hasta el 2018 ocuparon el 98% de los puestos en la Cámara de Diputados y en el Senado. Entonces tenemos un sistema binominal que primero te favorece la formación de dos grandes bloques e impide que terceras fuerzas políticas lleguen al cargo. Así que eso lo que genera es una repetición de los mismos rostros, o sea, siempre va a salir el mismo. Casi todos los distritos se repartían en una persona de la Concertación y una persona de la Alianza, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Este sistema electoral binominal continuó mucho tiempo, se intentó reformar muchas veces y es finalmente reemplazado por un sistema de representación proporcional en el segundo gobierno de Bachelet. Entonces este enclave tampoco continúa. En tercer lugar tenemos los quórums supramayoritarios. Aquí es importante hacer una aclaración. Las democracias se suelen entender como las reglas de la mayoría. Es decir, si 51% elige algo, eso se debería seguir. Ahora, el problema con la regla de la mayoría es que hay temas sensibles en los que no puede estar simplemente, en los que una mayoría podría llegar a oprimir a una minoría y hay que otorgarle un derecho especial a esa minoría. Por ejemplo, en materia sobre legislación indígena. Por ahí no sería... Por ahí hay que dotar a esas minorías de un poder de veto para poder hacer valer esos derechos en caso de que una mayoría momentánea los quisiera suprimir. Y la lógica de otorgar estos vetos de minoría es más o menos así, entonces no es necesariamente antidemocrática, puede servir para construir una democracia plural que involucre a muchos sectores sociales. El problema es cómo se piensan estas instituciones y cómo se llevan a cabo. Y en Chile, los quórums supramayoritarios que tenemos están pensados como dentro de un engranaje político que favorece a una minoría política que vendría a ser la derecha afín al régimen. Entonces, ¿cómo funcionan estos quórums supramayoritarios? Dificultan cualquier cambio constitucional. Cualquier cambio constitucional es dificultado por estos quórums supramayoritarios porque te exigen 3/5 o 4/7, incluso llegan a elegir 2/3. En un principio, esto además se exigía en 2 congresos consecutivos, entonces había que conseguir superar este quórum supramayoritario en un periodo electoral y después conseguirlo en el otro. Así que necesitabas mucho tiempo para una reforma política. Y lo otro es que, como existen senadores institucionales en el Senado, se sobre-representa la fuerza de la derecha, se sobre-representa un actor político. Y esta sobre-representación en el Senado favorece que no se cumplan estos quórums supermayoritarios. Entonces, cuando se eliminaron los senadores institucionales y el sistema binominal, estos quórums supramayoritarios perdieron parte de su poder de veto, pero no todo. Estos quórums supramayoritarios siguen dificultando que se tomen decisiones que tienen amplia legitimidad y amplio respaldo de la ciudadanía. Entonces, la Constitución todavía tiene estos elementos antimayoritarios, como se pudo ver hace poco en la legislación sobre el agua en el Senado. Por último, jugadores de veto. Todos los sistemas políticos tienen un jugador de veto. Un jugador de veto es un jugador que en un momento dado de la legislación te puede pausar una ley. En Chile tenemos hartos. Tenemos primero el presidente de la República que tiene veto sustitutivo, aditivo o te puede cortar un proyecto de ley, una parte de un proyecto de ley, que es el veto supresivo. Y este veto se levanta por 2/3 en ambas cámaras, entonces es un veto difícil de superar. Es un veto fuerte. El presidente chileno tiene veto fuerte. Pero sorteando al presidente, resulta que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores también tienen vetos, que es este quórum supramayoritario. Y la Cámara de Senadores solía actuar y actúa aún como un actor de veto muy fuerte en el proceso legislativo en caso de que no se cumplan estos 2/3. Pero cuando se eliminan los senadores institucionales y cuando se eliminan este rol del COSENA, se hace otra reforma política que otorga mayores atribuciones al Tribunal Constitucional, ya que el Tribunal Constitucional es capaz de controlar si una ley pasa o no pasa, y además
es capaz de hacerlo con cualquier tipo de leyes si se le pide. Es decir, el Tribunal Constitucional no solamente observa las leyes de rango constitucional o las reformas constitucionales. Cualquier tipo de ley, si se le pide que la revise, el Tribunal Constitucional la puede revisar. A eso se le tiene que sumar que incluso una ley que ya fue aprobada y que ha estado operando, el Tribunal Constitucional la puede revisar y la puede suprimir. Y a eso hay que agregar que los ministros del Tribunal Constitucional no están sujetos a control por ningún órgano del Estado, es decir, no están sujetos a una acusación constitucional. Así que el Tribunal Constitucional se ha erigido como un actor de veto demasiado poderoso, que actúa, según dicen algunos autores, como una tercera cámara legislativa que entorpece el proceso político. Entonces, esta facultad, esta voluntad antimayoritaria, pese a la eliminación de enclaves como los senadores institucionales o el sistema binominal, sigue presente en el sistema político de Chile, en los quórums supramayoritarios y en el número de jugadores de veto. Si a eso se le suma el hiperpresidencialismo, tenemos un sistema presidencial muy fuerte con actores de veto que pueden entrampar una mayoría legislativa. ¿Bien? ¿Qué otros enclaves tenemos? En la parte dogmática tenemos en primer lugar una vocación antipluralista, es decir, no era un espacio la Constitución del 80 para que todos los discursos políticos se desarrollaran y compitieran en la arena pública. Primero partiendo por el artículo 8 que suprimía derechamente cualquier formación de un partido comunista e incluso de un partido socialista. Este artículo es eliminado en las conversaciones de las reformas de 1989. Pero hay otras cosas también. La Constitución del 80 en su versión original también tiene altas censura, tiene censura cinematográfica de rango constitucional y tiene algunos artículos, algunos incisos que dificultan un montón la libertad de expresión en prensa, la libertad de prensa. Entonces hay un sistema controlado. Estas dos cosas se eliminan en reformas del 2001. Entonces, la vocación antipluralista de la Constitución también es un enclave que se nos va. Se ha ido avanzando, se ha ido democratizando el país para que cualquier persona que tenga un discurso público, político, lo pueda hacer presente en la arena pública. Ahora, esta vocación antipluralista que se ha ido democratizando de a poco tiene desafíos que enfrentar. Tiene desafíos sobre cómo, por ejemplo, enfrentamos el tema de la poca representación que tiene la mujer o los pueblos indígenas. Entonces, aunque se ha avanzado, se ha democratizado el país, todavía tiene altos desafíos en lo que es inclusión. Siguiente, tenemos una constitución que se ordena de una manera corporativista socialmente, no económicamente, un corporativismo social que pretende despolitizar a la población, despolitizar órganos como el centro de madres, las juntas de vecinos, los centros de estudiantes, los sindicatos, etc. Esto no se ha modificado sustancialmente, estas organizaciones siguen sin tener un mayor rol de trascendencia en el sistema político institucional del país. Y no se ha avanzado mucho en ese tema, seguimos teniendo sindicatos muy débiles y que no están ligados a la arena política, que no están fuertemente ligados en lo que es la toma de decisiones políticas. Tenemos por otra parte el verdadero punto de este régimen corporativista, que es una visión negativa hacia los partidos políticos, que la representación tiene que pasar lo menos posible en torno a los partidos políticos. Es decir, la Constitución del 80 redujo el rol de los partidos políticos a máquinas de seleccionar candidatos y llevarlos a las plataformas de representación, pero eliminó ese rol, esa articulación que tenía con distintas organizaciones de la sociedad civil, a las que consigue como partes de un cuerpo orgánico. Este régimen que menosprecia el rol de los partidos políticos, que intenta prescindir de ellos para canalizar la represión política la representación política y que los debilita, también fue transformado en las reformas de 2015-2016 de la presidenta Bachelet con una ley de fortalecimiento de los partidos políticos y una serie de reformas que vieron el financiamiento público, la transparencia de las instituciones políticas, la transparencia del sistema electoral, etc. Y sin embargo, pese a estos avances, queda mucho que trabajar
en un fortalecimiento de los partidos políticos. Entonces, la influencia de esta visión corporativista de la sociedad todavía es fuerte. Y por último llegamos al tema del régimen neoliberal. Esto no se ha modificado. Ha cambiado un poco, pero la presencia neoliberal en la Constitución es patente. No está explícita, pero se puede ver en artículos como la autonomía de los cuerpos intermedios, que se vincula con las dificultades que tiene el Estado para emprender, ocupar actividades importantes en la industria. Entonces esta reducción de las funciones del Estado se ha ido trabajando, se ha ido supliendo con un modelo de cooperación mixto donde el Estado suple las cosas que el mercado no puede o no quiere, las áreas donde los privados no quieren o no pueden proporcionarle a los servicios básicos, los derechos de las personas. Entonces el Estado subsidiario interviene ahí. Es decir, es una especie de parche, te tira ese salvavidas. Pero los derechos de segunda generación, tercera generación, que fueron estos derechos sociales que vimos, como derecho a la salud, al agua, a la educación, a la vivienda, no ocupan un rol más importante en la Constitución chilena, que es una de las demandas que se está haciendo. Estos derechos liberales, que son los que la Constitución establece, han sido desafiados porque se considera que quedan cortos para la sociedad que tenemos ahora. Se está buscando derechos sociales como los que tenía la Constitución de 1925. El problema es que con un Estado debilitado como el que tiene la concepción neoliberal del Estado, que es un Estado mínimo, que sigue el principio subsidiario, es difícil compatibilizar estas dos cosas. Y finalmente esas son las reformas que se han hecho, que son algunas principales. Como se pueden ver, los elementos más duros de la democracia protegida se han ido eliminando de a poco. La democracia tutelada se fue, el rol de las Fuerzas Armadas, la movilidad de los comandantes en jefe y el COSENA, perdieron esa fuerza y esa influencia que tenían. Se podría decir que en Chile hay sumisión de las Fuerzas Armadas al poder político. Por otra parte, el régimen hiperpresidencial queda pendiente, sigue. El apartado de la voluntad antimoyoritaria de la Constitución del 80 sigue. Se eliminaron las partes más duras, que eran los senadores institucionales y el sistema binominal, pero los quórums supramayoritarios y el número de jugadores de veto se mantiene. En la voluntad antimayoritaria de la Constitución del 80 se eliminó, se ha ido democratizando la sociedad en ese punto. Pero quedan desafíos pendientes de inclusión, sobre todo a mujeres, pueblos indígenas, niños, derechos de naturaleza, etc. El rol corporativo, esta despolitización que existe, sigue. La representación política tendió a pasar por la tecnocracia y la actividad de los partidos políticos se ha disminuido a maquinarias electorales que los ha desenraizado de la sociedad, y actualmente los partidos políticos tienen muy baja aprobación y la participación electoral de la gente es cada vez menor. Eso no significa que la gente no esté interesada en la política, porque la participación en manifestaciones sociales, organizaciones civiles, sí ha crecido. Entonces el desafío de la democracia ahora es llevar esa motivación por participar en organizaciones políticas informales a participar en organizaciones políticas formales, levantar los partidos, fortalecer los partidos, aumentar los niveles de participación. Todas estas cosas son desafíos pendientes, ¿ya? La despolitización es un desafío pendiente. Por último, el apartado neoliberal sigue. Aquí el problema del apartado neoliberal es que la concertación actuó como un actor pasivo en principio de no tocar este modelo y después lo aceptó y lo hizo suyo. Si bien antes de las reformas de la Constitución este modelo era mucho más salvaje en el Estado, en el sentido de que el Estado tenía un rol mucho menor, que progresivamente ese rol del Estado se ha ido ampliando, por ejemplo, en mismas reformas como la gratuidad, que es muy criticada, pero el rol del Estado se ha ido ampliando. Entonces esta concepción del Estado neoliberal, si bien no es la misma que existía en 1980, es fuerte aún, ¿ya? Y entra en choque con algunas demandas de las sociedades por más derechos sociales. Dicho eso, todos estos apartados, todos estos desafíos que hemos visto se van a ir tratando en las siguientes lecciones. Por ahora quiero que queden claras algunas cosas que son, primero,
que si bien se ha avanzado, se han hecho muchos trabajos en la democratización, hay temas pendientes. La Constitución la Constitución del 2005 no es una nueva Constitución, ya tiene problemas que ya tenía la Constitución del 80, si bien los matiza. Ha eliminado algunos y esos avances hay que reconocerlos. Es difícil decir que la Constitución que tenemos ahora es la misma que la Constitución de Pinochet. Sin embargo, eso no quita que haya desafíos importantes en la Constitución que tenemos ahora y en los que tenemos que trabajar. Segundo, y todos estos procesos, todas estas reformas se llevaron a cabo en 20 años. Hacer una reforma no es hacer reformas cada 5 minutos. Aquí hay negociaciones, hay intereses de por medio, no es fácil hacer que algo cambie, a veces para que algo cambie se tiene que dar otra cosa. Por ejemplo, aquí los senadores institucionales los senadores institucionales se fueron, pero aumentaron las facultades del Tribunal Constitucional. Entonces las negociaciones entre las partes no son fáciles, demoran y tienen consecuencias que afectan al sistema político. ¿Ya? No es como tomar un bus. Entonces, dichas esas cosas, muchas gracias por venir y nos vemos en próximas sesiones.